O sea, ¿tú crees que la visa te la iban a negar? ¿Había una tendencia de que la visa se iba a negar? Yo creo que sí, porque yo... Hey señores, bienvenidos otra vez a su canal Luis Daniel Matías de este lado. Gracias por vernos. Recuerde que si le gusta este contenido, considere darle un like, suscribirse y compartir con las personas que usted entienda que este tipo de contenido pueda ser de utilidad. Recuerde también nuestra agencia de intercambio cultural, Summer Work and Travel, Summer Camp, Internship, Grace International Exchange. Ahí debajo usted va a encontrar las redes sociales para que nos siga e inicie su proceso con nosotros, que estamos de una vez trabajando fuertemente con esto. Ya nuestros muchachos se van, así que usted puede ser el próximo año. Y hoy vamos a traerle un contenido, señores, bien chulo, porque hace mucho que quería traerles este video de milagros, se puede decir, que pasa en el consulado. No, sino una experiencia muy cercana a nosotros, que fue, digamos que fue estuvo a punto de ser una negación. Cómo se le salió de la guagua o cómo se le salió debajo de una patana a una negación. Cómo se pelea una visa, podemos decirlo. Así que en el día de hoy vamos a traer a una persona que nos va a hablar un poquito de eso. Ustedes la han visto por aquí en el canal. Así que, without further ado, let's do this. Estamos aquí con el señor Josué. ¿Cómo se siente? Todo bien. ¿Todo fino? ¿Está asustado? Estamos ahí, fluyendo. Entonces vamos a hablar, Josué, un poco de tu experiencia en la embajada. ¿Cuándo fue que a ti te tocó la cita consular? Mi cita fue el 19 de marzo. 19 de marzo, sí, ese fue un día que teníamos mucha gente de aquí de Grace allá. Yo recuerdo que cuando o sea, lo que no saben, Josué es hermano mío, y cuando yo más o menos dije, ven acá, ¿cómo está tu perfil tuyo? Vamos a ver una cosa. Yo noté que había una irregularidades. ¿Qué irregularidades tú crees que habían en tu perfil que pudimos más o menos identificar y digamos, está previamente como que pendiente a que podían preguntarte o hice el cónsul por ese lado? Yo pienso que el hecho de que tengo ya un tiempito en la universidad. ¿Qué es un tiempito? ¿Cuándo tú iniciaste? ¿Qué tiempo tiene la universidad y qué carrera? ¿Y dónde? ¿En qué universidad? Yo entré en la universidad en el 2018. Yo estudio arquitectura en la UAS. Pero sucede que cuando llegó el periodo de la pandemia, específicamente las personas que estudiamos arquitectura, las personas de ingeniería también, las personas de medicina, tuvimos ciertos problemas porque hay muchas materias que nosotros tenemos que son muy prácticas y entonces por motivo de la pandemia era muy difícil dar ciertos tipos de materias. Hubieron personas que adelantaron mucho en ese periodo de tiempo, pero hubimos otras personas que no adelantamos mucho. Okay. Entonces eso fue, digamos, que una de las razones por el cual la tenía un poquito difícil. Ok, o sea, 2018, ahora 2024, estamos hablando de 6 años. Sí. ¿Está bien? Tú te gradúas este año entonces, por lo menos. ¿Te gradúas este año entonces, por lo menos? A mediados del año próximo. O sea, que te graduarías a mediados del año próximo. Serían prácticamente 8 años, que si el oficial lo ve así, dice, oye, pero tú tienes mucho tiempo en esta carrera. Sí. Entonces, ya en tu cita, más o menos, no en la cita, cuando yo vi más o menos eso, dije, ven acá, posiblemente te vayan a preguntar por ahí, porque, o sea, no es como medicina, por ejemplo, que ustedes saben que medicina tiene un tiempo más, o sea, pide más, exige más la universidad. Aunque arquitectura tampoco no es que es una carrera quizá de humanidades, como es a lo mejor psicología o educación, por ejemplo, que son más cortas, pero quizás ellos no lo vean con esa misma longevidad, de modo que dijimos, bueno, posiblemente se vayan a ir por ahí. Porque el año pasado tú también fuiste al Summer. Sí. ¿Qué te preguntaron a ti en el Summer? Sí. ¿No te preguntaron también por eso? De hecho, el año pasado también me preguntaron por eso. De hecho, el año pasado, cuando imprimieron mi récord de notas, habían como unos espacios en blanco en el récord de notas. Y cuando la oficial me preguntó por eso, yo sabía, o ya yo más o menos había hecho, digamos que un guión, un guión para saber responder esa pregunta. Y yo le expliqué a ella la situación que tuvimos de la virtualidad. Lo que tú dijiste hace un momento. Sí. Pero entonces este año fue lo mismo, el mismo cuento este año. Este año no específicamente. Este año yo diría que fue un poco atípico. Ok. Porque ellos... Y ahí vamos de una vez aparte. ¿Qué fue lo que pasó en el consulado entonces el 19? Cuando tú fuiste a la embajada, que te tocó el cónsul. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué comenzó a preguntarte? Lo primero es que cuando me tocó mi entrevista,
eran dos cónsules que había un... ¿Te estaban entrevistando dos cónsules a la vez? ¿Cómo así? Los dos no me estaban, digamos que entrevistando a la vez, pero había uno que estaba al lado del otro y entre ellos dos se estaban comunicando. Parece ser que uno le estaba dando asesoramiento al otro. O entrenándolo quizás. Ya que los dos estaban viendo todos mis documentos y estaban validando todas las informaciones que yo le estaba dando. Ok, entonces una pregunta. ¿Cuál de los dos se veía como que era el jefe de ellos dos o el que tenía más experiencia? Porque supongo que había uno que estaba quizás sentado más enfrente de la computadora o el que se veía que estaba escribiendo. Sí. Por ejemplo, ¿cuál de los dos era el que se veía como más... Como que era el Como, más... como que era el más, exacto, el más diestro? ¿Cómo era su experiencia y dónde...? Yo creo que la persona que yo diría que era como el jefe ahí o el encargado, era la persona que no estaba hablando conmigo, o sea, la persona que estaba al lado de él. Ok. Digamos que el cónsul que me estaba... O sea, que el que te estaba entrevistando era el que lo estaban entrenando. Sí, yo Ok. pudiera decir eso, sí. Ok, ya. Chévere. Entonces, ¿qué pregunta te fue haciendo? Ellos, o sea, mi entrevista fue lo más normal al principio, que estaba dando. ¿Cuánto tú estabas dando en ese momento? En ese momento, bueno, en este semestre yo estaba dando... ¿O estás? Porque o ya... está- o porque estoy dando, sí, claro, 7 materias. 7, es un buen número realmente. Entonces, el semestre pasado yo di 5. Ok, Pero que un buen sucede número también. que cuando ellos me preguntaron por las 5 materias, me dijeron que se las mencionara. Entonces, yo desafortunadamente solo me recordé de 3, solo me acordé de 3. La pregunta fue en inglés, o sea, para que tú le hablaras en inglés. Todo en inglés. Entonces, yo como no me recordé en el momento las otras 2, yo le dije a ellos ahí mismo que yo le puedo explicar unos proyectos que yo hice. Pero aguántate, pero tú le dijiste, pero le mencionaste primero las 3 asignaturas, ¿verdad? Sí, claro, les mencioné las asignaturas. ¿Tú le recuerdas la asignatura? Sí, fue arquitectura y ambiente. En inglés fue que tú se dijiste. Diseño y historia de la arquitectura. Ok. Entonces yo a ellos ahí le aproveché y le comencé a explicar un proyecto que yo hice. A sabienda de que yo, como te había Tú no le dijiste a ellos, mire, yo nada más me sé estas 3, le voy a mencionar un proyecto, o tú mencionaste 3 y comenzaste a hablar de un proyecto. ¿Cómo fue ese detalle? Yo le mencioné las 3, Ok. pero después que le dije las 3, le dije, lo siento oficiales, no recuerdo las otras 2. Ujú. Eso daba un poco de risa, en verdad. ¿Y cómo ellos reaccionaron? ¿Se quedan serios, tranquilos? ¿Tú se lo dijiste riendo o cómo? Yo realmente no recuerdo. si se lo dije medio riéndome. El hecho es que no se lo dije como que de una manera tan seria. Ujú. Entonces yo lo que hice fue que ahí mismo le dije, lo siento, no recuerdo las otras asignaturas, pero les puedo explicar o les puedo hablar sobre un proyecto que hice dentro de esas materias que le hablé. Ahí le comencé a hablar. Eso fue en inglés también, ¿verdad? En inglés, todo fue en inglés. Ahí le comencé a hablar de un proyecto que hice, de un diseño bioclimático. El hecho es que yo traté de mezclar lo que es mi carrera de arquitectura con todo, o sea, con lo que había hecho en el programa, con lo que había hecho en el programa anterior. Ok, pero en ese punto, en esa pregunta, ¿tú comenzaste a hablarle de eso también? Porque tú, hasta ahora estamos diciendo de que tú le estás hablando del proyecto. Eso no tiene que ver con el summer. Tú le hablaste ahí cuando dijiste de las 5 asignaturas, mencionaste 3, no me acuerdo de las otras 2, ahí tú no hablaste del summer, o sí hablaste del summer. Bueno, no, Entonces no, vamos por no, partes. no, Ahí tú hablaste de las 2 del proyecto, ¿verdad? Sí. Después que terminó esa pregunta, ¿qué más te preguntaron entonces? ¿O qué pasó? Bueno, después de ahí, que creo que ahí fue que yo entonces conecté con los demás programas. Yo observé que en ciertos puntos de la entrevista, ¿En cuáles puntos? Porque hasta ahora tú nada más has dicho que te hicieron 2 preguntas. sí, Entonces, ¿en qué punto? Ajá. después de ahí precisamente, después de ahí yo veo que ellos comienzan a revisar mis notas, o sea, Tenían el récord de nota tuya en la mano ya. sí, comenzaron a revisar todo. Ok. Entonces, cuando yo veía que ellos hacían como que un silencio entre los dos, y yo veía por los rasgos faciales que podía ver o por los gestos, yo podía ver de que ellos se estaban comunicando uno con otro, y yo veía que ellos en algunos momentos hacían como que sí, como que está bien, pero había en otros momentos donde ellos hacían como que no, como que ponían una cara medio rara.
Entonces ahí yo le comencé entonces a conectar lo que es mi carrera de arquitectura con el programa que ya yo había hecho el año pasado. Okay. Porque ahí mismo, después de ahí mismo, básicamente en el mismo momento, básicamente, ellos me preguntaron que si era mi primera vez en el Summer, Okay. siendo el Summer. Entonces ahí yo interpreté, ese fue mi pensamiento en ese momento, de que tal vez ellos me estaban diciendo algunas cosas entre líneas, o que tal vez era un gancho que me estaban poniendo. Entonces al yo ver eso, ¿Cuál fue la respuesta? yo le dije a ellos, no oficiales, no es mi primera vez. Esta va a ser mi segunda vez realizando el Summer Work, pero ya yo he hecho el Summer Camp. Ya yo había hecho el Summer Camp. Ya, eso es, exacto. Esa es la respuesta. O sea, si tú has hecho el Summer Camp en una ocasión y estás repitiendo el Summer Work ahora, que a veces hasta algunos muchachos me preguntan, mira, si yo hice el Summer Work el año pasado y este año, y si me preguntan que es mi primera vez, ¿qué debo responder? O sea, yo no le veo perdedera a esa pregunta. O sea, siempre vamos a decir que no hay mejor respuesta que la verdad. Si usted ya hizo el Summer Camp en un momento y ahora está haciendo el Summer Work y te preguntan, ¿esta es tu primera vez? Esta es mi primera vez haciendo el Summer Work, ¿verdad? Pero ya yo he hecho el Summer Camp. O yo he participado como J1 2 veces, en la primera como Camp y ahora como Summer Work. Es simplemente dar el detalle del viaje. Porque todo eso está ahí. No tiene que mentir, porque esa información está en el I-94. Entonces, cuando tú respondes eso, ¿qué pasó ahí? Al yo, como te había dicho, al yo ver que ellos hicieron unos cuantos gestos medio raros. Después de esa respuesta. Yo como que no sé, algo en mi cerebro se activó y le comencé a decir la experiencia que tuve y lo que hice en mis programas anteriores. Le comencé a hablar sobre el Summer Camp, que fui a un campamento luterano, que fuimos a diferentes lugares enseñando y dando estudios bíblicos a diferentes niños, a jóvenes, a adultos también. Y ahí le comencé a hablar del programa y de la experiencia que tuve, de que fue una gran experiencia, valga la redundancia o repetición, y que me ayudó mucho en cuanto a mi inglés. O sea, y que conocí muchísimas personas. Y o sea, fue básicamente justificando. Entonces lo del camp, tú no mencionaste que te ayudó a la arquitectura, hasta donde me dices ahora. No. Solamente fue lo del inglés. Porque ellos me habían preguntado, como te había dicho anteriormente, que si era mi primera vez viajando o haciendo el programa. Yo le dije que no. Entonces, después que yo terminé de decirle eso, de lo del Summer Camp, ahí mismo le puse el tema del Summer Work del año pasado. O sea, en el Summer Camp hice esto, me ayudó en el inglés y entonces entraste al Summer Work. Sí. ¿Cómo tú le dijiste a yo entonces que te ayudó el Summer Work para? Yo le dije ahí mismo que el año siguiente, o sea, el año anterior, yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, de hacer el programa Summer Work and Travel. Entonces, cuando fui, le dije también que fue una experiencia muy linda, que conocí muchas personas y que tuve la oportunidad de ir a Milwaukee y que allá, como yo estudio arquitectura, yo tuve la oportunidad de ver muchísimas infraestructuras interesantes y todo lo demás. Le comencé a hablar de eso y que luego cuando yo regresé a mi país, todo lo que yo aprendí, todo lo que vi, lo puse en práctica en los diseños que hice aquí. Y que por esa razón esa es una de las razones que estoy muy agradecido por el programa. Así mismo le digo. Una labia y su madre, ya con esa labia. Después de ahí, entonces yo digamos que, no sé si se puede decir, lo rematé ahí y le dije que si ustedes me lo permitían, me gustaría ir ya una última vez al programa. Si ustedes me lo permiten, quisiera ir a otro lugar. Porque ya estoy terminando mi carrera y ya sería entonces ya solo regresar a mi país y continuar desarrollándome en mi ámbito ya profesional como arquitecto. Eso fue básicamente lo que le dije. Chévere. Y después, esa fue la última respuesta ya. ¿Y qué pasó ahí? Después de ahí, yo vi los gestos, me decían como que, muy bien. Pero ¿qué sucede? Que después de ahí ellos volvieron y hicieron como un silencio y yo me quedé así tranquilo y yo, pero ven acá, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Entonces, yo diría que ese fue como el pic del momento. Digamos que de toda la entrevista ese fue el pic. Porque al yo ver esos gestos de ellos nuevamente, entonces lo único que se me ocurrió, tuve la osadía, se podría decir,
de simplemente mirarlos a la cara a los dos y mirarlos fijamente a los dos y decirle, oficiales, si ustedes tienen algo que ustedes no comprenden de mi perfil o algo que ustedes tienen alguna duda, por favor, díganme o pregúntenme porque yo con mucho gusto les puedo responder todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes... Entonces, al ellos ver eso, ellos ni siquiera me dejaron terminar. Yo de una vez se comenzaron a reír los dos. Yo me acuerdo como ahora mismo en la cabina. Se empezaron a reír y me dijo, oh, tu visa ha sido aprobada. Y se comenzaron a reír ellos dos. Y después yo ahí me puse a reír y todo. Y nada, le dije, excúsame que era que estaba medio nervioso. Y fue tan así que las personas que estaban detrás de mí en la fila para ser entrevistados, ellos comenzaron a celebrar también, porque conmigo duraron mucho, conmigo duraron más de 10 minutos. Y el promedio... ¿Tú sentiste que fueron más de 10 minutos o fueron 10 minutos? Yo más de 10 creo minutos. que sí, porque el promedio de las entrevistas eran de 2 minutos y medio, 3 minutos. En 10 minutos se habla mucho. Entonces, básicamente eso fue lo que me dijeron los muchachos, porque como tú te entrevistaste ese mismo día, están los muchachos, dije que hasta aplaudieron. Carlos me dijo, dije, no, que tú aplaudieron, todo el mundo, celebrando porque fue una conversación bien acalorada. O sea, ¿tú crees que la visa te la iban a negar? ¿Había una tendencia de que la visa se iba a negar? Yo creo que sí, porque yo diría que habían preguntas que yo les respondía tal cual ameritaba dicha respuesta. Pero yo veía como que había tensión, yo notaba eso. Entonces, algo en mí me decía, Josué, tú tienes que hablar, tú tienes que hablar, tienes que decir algo, no te puedes simplemente dar una respuesta y ya, tienes que seguir. Entonces, eso fue lo que yo hice, seguí mi instinto y pues, aquí estamos. Eso es así, yo creo que, no, felicidad otra vez por eso. Como yo siempre he dicho, yo creo que al final... Nadie conoce el perfil mejor que el mismo participante. O sea, tú sabes cuándo iniciaste la universidad, uno ve las tendencias de lo que los oficiales están preguntando. Obviamente la decisión al final no depende de quien se entrevista, porque tú puedes tener una excelente entrevista y desafortunadamente el oficial no se convence o simplemente no te la dio. O sea, eso es así, desafortunadamente. Pero mientras más uno va como preparado mentalmente a lo que le pueden preguntar y poder responder, o sea, más posibilidades tú tienes. Y sobre todo, y responder en inglés, no di que responder en español. Esa es otra cosa, que yo previo a la entrevista, o sea, antes de la entrevista, ya yo en mi casa, ya yo había elaborado un script, o sea, un guión con las posibles preguntas que me iban a hacer y las respuestas que ya yo tenía ya prescrito. O sea, yo me puse a estudiar mi perfil y pues me puse a elaborar un guión. Y así mismo fue, gracias a Dios. Sí, pero más que la pregunta no es simplemente como que para dónde tú vas, que tú vas a hacer, supongo. ¿O tú era un guión con esas preguntas? No, era un guión con preguntas más profundas. Preguntas sobre de las que tú entiendes que pueden mostrar debilidad a tu perfil. Claro. O sea, para que la gente no comience a decir que puede hacer un guión y que ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú vas a hacer? O sea, esas son preguntas básicas que todo el mundo se sabe. Serían de situaciones particulares que tú puedas tener. Por lo menos, un ejemplo, ¿por qué yo debería de darte la visa a ti? O sea, ¿por qué? ¿Qué me garantiza a mí como cónsul o oficial que tú no te vas a quedar? Pero tú tampoco vas a decir, oficial, usted debería de darme la visa a mí porque esto y esto y esto. No, claro que no. O sea, es una pregunta, es saber qué es lo que vas a responder a esa pregunta, pero sin necesidad de mencionar la pregunta en sí. Claro, exactamente. O sea, las razones, pero ya en este caso es apegado a la función del participante, en este caso los estudios. Yo siempre he dicho que obviamente usted puede ir a la guerra, pero usted no puede tratar de que perdí en la guerra porque no me artillé, porque no hice lo que tenía que hacer. O sea, siempre hay que prepararse, siempre hay que ir ready, porque uno nunca sabe. Yo creo que estaba más ya difícil, no porque simplemente, y mira que te digo, no es que tú duraste muchos años fuera de la universidad ni nada por el estilo, pero honestamente los oficiales odian ya cuando le mencionan la pandemia, porque todo el mundo quiere mencionar la pandemia. Y hay gente que han salido 2 años de la universidad, 3 años, y dicen, no, porque la pandemia no duró 3 años. Entonces cuando le mencionan que la pandemia, yo creo que eso es lo peor que un estudiante puede mencionar. Si no tiene detalles claros para fluir bien, es lo peor que puede mencionar que lo de la pandemia. Consejo para los muchachos entonces,
para lo de este año y para lo de... Ya lo de este año quedan pocos realmente, pero para lo que vienen en los otros años, en la entrevista, ¿qué tú ganaste, qué tú aprendiste de este año en la entrevista con Sunal y qué tú le puedes decir a ellos? Básicamente el consejo que yo le pudiera dar a los estudiantes es que así como hice yo pudieran, no sé, hacerse una especie de guión, claro, conociendo siempre su perfil, cómo están, o sea, cómo ustedes están en la universidad, qué preguntas le pudieran hacer referente a su universidad. Por ejemplo, si ustedes han tenido algún problema con alguna materia o algo por el estilo, ustedes tener, digamos que, buenos argumentos para que cuando el cónsul le pregunte, ustedes tener una respuesta sólida y que sea creíble sobre todo. Ok, nada entonces. Thank you so much for watching, guys. You have a nice one.